Suscríbete ahora, o podrías ser la próxima víctima. La noche caía sobre las carreteras desiertas de la Ciudad de México y con ella un silencio ominoso se cernía sobre el asfalto desgastado. ¿Cuántas almas errantes se habían perdido en estas mismas rutas sin que nadie se diera cuenta? Juan, un camionero desatento de mirada distante, se encontraba en una de sus habituales travesías. Su vida no era más que una serie de rutas interminables, llenas de baches y sombras que parecían cobrar vida propia. Esa noche, sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Mientras conducía su pesada carga hacia el norte, los faros de su camión iluminaban brevemente el paisaje, revelando un mundo que parecía arrastrarse en la oscuridad. Los pueblos que bordeaban la carretera, como Cuautitlán o Tlalnepantla, eran meras manchas en el horizonte, lugares que había cruzado innumerables veces, cada uno con sus propias historias susurradas al viento. Pero esta vez, el aire estaba cargado de algo más que la simple brisa nocturna. Algo estaba a punto de suceder. En la cabina, el sonido del motor se mezclaba con la música a bajo volumen que Juan había dejado sonar como compañía. Sin embargo, su mente divagaba, atrapada en recuerdos de un pasado que lo perseguía. La muerte de su hermano años atrás había dejado una herida que nunca había sanado del todo. Un eco constante que resonaba en su mente cada vez que pasaba por un lugar que evocaba la pérdida. La culpa lo acompañaba como una sombra, haciéndolo más vulnerable a los caprichos del destino. Fue en ese estado de distracción que Juan vio una figura en el arcén. Era un hombre alto, de aspecto extraño, con una chaqueta negra que parecía absorber la luz de la luna. La curiosidad, mezclada con un leve sentido de obligación, lo llevó a frenar bruscamente. Aquel desconocido levantó la mano y Juan, por un instante, sintió que el universo entero se detenía. ¿Qué podría salir mal al darle un aventón a un extraño? El hombre subió al camión y un escalofrío recorrió la espalda de Juan al notar que la atmósfera dentro de la cabina cambió al instante. El aire se volvía más denso, como si los secretos del mundo estuvieran esperando a ser revelados en cada palabra que pronunciaran. «Gracias por detenerte», dijo el extraño, con una voz profunda que resonaba en los huesos de Juan. Su mirada era penetrante, casi hipnótica, y Juan sintió que su corazón latía más rápido. A medida que avanzaban, la conversación se tornaba inquietante. El extraño hablaba con una elocuencia que desafiaba la lógica, tejiendo historias de tiempos antiguos y de secretos olvidados. Sin embargo, cada palabra parecía cargar un peso que Juan no podía ignorar. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué quería de él? La inquietud crecía en su interior, como una tormenta a punto de desatarse. Mientras recorrían la carretera, Juan comenzó a notar cosas extrañas. Las luces de los pueblos parecían apagarse a su paso, y sombras que danzaban en el borde de la carretera parecían observarlos, como si la noche misma estuviera consciente de su presencia. Su mente, atrapada entre la curiosidad y el terror, luchaba por encontrar una explicación racional. Pero lo que había comenzado como un simple viaje en su camión se transformaba rápidamente en una pesadilla que amenazaba con consumirlo. «¿Sabes?», dijo el extraño, interrumpiendo los pensamientos de Juan. «Todos tienen secretos, algunos tan oscuros que se convierten en cadenas que arrastramos toda la vida». Juan sintió que su respiración se hacía más pesada. Esa frase resonaba en su mente como un eco de su propia culpa. ¿Acaso este hombre sabía algo sobre él? ¿Estaba siendo juzgado por su pasado? El paisaje se desvanecía y se transformaba en una neblina que rodeaba el camión, convirtiendo la noche en un laberinto de sombras. Juan se dio cuenta de que las luces en el retrovisor habían desaparecido y el silencio se volvió ensordecedor. Una sensación de inminente peligro se cernía sobre ellos, y en el fondo de su ser supo que había cometido un error.
Había dejado entrar a un extraño en su vida, y no solo era un forastero cualquiera, era algo mucho más siniestro. A medida que la carretera se desdibujaba ante ellos, Juan sintió que la verdad se acercaba, como una bestia al acecho. ¿Qué había desatado al aceptar la carona de aquel extraño? Las sombras que lo rodeaban parecían reírse de su ingenuidad, sabiendo que la noche era aún joven y que el verdadero horror estaba a punto de revelarse. Pero cuando cayó la noche, algo inexplicable sucedió. La noche se espesaba a su alrededor y el silencio se tornaba casi palpable. Juan, en su camión, sentía cómo la atmósfera se cargaba de una tensión desconocida. El extraño que había subido a su vehículo no dejaba de hablar, sus palabras fluyendo como un río oscuro que arrastraba consigo las inquietudes y temores del camionero. Los secretos nunca se quedan callados, decía el hombre, su voz profunda resonando en la cabina. Siempre encuentran la manera de salir a la superficie. Juan trató de reprimir una oleada de ansiedad. La mención de secretos le recordó a su hermano, a la culpa que lo había perseguido desde aquel trágico accidente. ¿A qué te refieres?, preguntó, intentando desviar la conversación hacia un terreno más seguro. Pero el extraño sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. A lo que llevamos dentro, Juan, a lo que nos define. El camionero sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo sabía su nombre? La pregunta se deslizó entre sus pensamientos, pero antes de que pudiera formularla, el extraño continuó. Tu carga no es solo física, ¿verdad? Hay un peso que llevas contigo, y esta noche quizás sea el momento de liberarte. La carretera se torcía y retorcía, como si tuviera vida propia. Juan miró por la ventana y vio cómo las sombras se alargaban, como tentáculos que intentaban atraparlo. Las luces de los pueblos que habían cruzado antes parecían haberse desvanecido por completo. Se sentía atrapado en un laberinto y el miedo comenzaba a apoderarse de él. ¿Dónde estamos?, preguntó, intentando mantener la calma. El extraño se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. Estamos en el umbral de lo desconocido, Juan. A veces, el camino que elegimos nos lleva a lugares que no imaginamos. En ese instante, el camión vibró con un estruendo sordo. Juan se sobresaltó y las luces del tablero comenzaron a parpadear. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz temblando. No te preocupes, respondió el extraño con desdén. Es solo la noche reclamando lo que le pertenece. Juan apretó el volante con fuerza, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Al mirar de nuevo hacia la carretera, se dio cuenta de que había un cambio en el ambiente. Las sombras parecían cobrar forma, danzando en la oscuridad. Entonces, un grito desgarrador resonó en la lejanía, un sonido que heló la sangre de Juan. ¿Qué fue eso?, murmuró, casi para sí mismo. El extraño sonrió de nuevo, pero esta vez había algo de diversión en su expresión. Son ecos del pasado, Juan, ecos que nunca se apagan. Fue en ese momento que, de repente, el camión se detuvo bruscamente. Las luces se apagaron y la oscuridad lo envolvió todo. Juan sintió que el aire se volvía más frío, como si la noche hubiera inhalado todo calor. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz temblorosa. El extraño rió suavemente, un sonido que resonó en la cabina como un canto de sirena. Bienvenido a la verdad, Juan. Aquí es donde comienza tu prueba. El camionero miró a su alrededor, los ojos tratando de adaptarse a la penumbra. Se dio cuenta de que, en el fondo de su ser, había algo más que lo mantenía atrapado. Una sensación de que esta noche, su vida cambiaría para siempre. Fue entonces cuando, de entre las sombras, apareció una figura. Era una mujer, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Su presencia parecía absorber la luz a su alrededor. «¡Ayúdame!», gritó, extendiendo las manos hacia Juan. «No puedo salir de aquí». La voz de la mujer estaba cargada de desesperación, y Juan sintió que su corazón se desgarraba.
Sin embargo, la figura del extraño se interpuso entre ellos, su mirada fija en el camionero. No te dejes engañar, Juan. Ella es solo una ilusión, un reflejo de lo que temes. La mujer comenzó a desvanecerse, pero su grito resonaba en la mente de Juan. «No, es real», exclamó, sintiendo que una parte de él quería salir del camión y ayudarla. Pero el extraño lo detuvo con un gesto. «Tus decisiones tienen consecuencias, Juan. ¿Qué elegirás, la verdad o la ilusión?» Juan, atrapado entre la desesperación y la lógica, sintió que sus fuerzas flaqueaban. ¿Estaba dispuesto a enfrentar sus propios demonios? En ese instante, algo dentro de él se rompió. «¡Basta!», gritó, y con un movimiento brusco encendió nuevamente el motor. Las luces parpadearon y la carretera cobró vida, pero la mujer desapareció por completo, llevándose consigo una parte de su alma. A medida que avanzaba, el extraño sonrió con satisfacción. «Has tomado la decisión correcta, pero esto apenas comienza. Te enfrentarás a más de lo que imaginas». Juan respiró hondo, sintiendo que el sudor le empapaba la frente. Sabía que había desatado algo que no podría controlar y que su viaje apenas había comenzado. Mientras atravesaban la noche, una nueva figura apareció en el horizonte. Era un hombre, vestido con ropa desgastada, que parecía estar esperando junto a la carretera. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. La noche estaba llena de sorpresas y peligros, y cada parada en su camino traía consigo una revelación. El extraño, que aún lo acompañaba, murmuró: «Cada alma tiene una historia, Juan, y cada historia tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?». La pregunta resonó en la mente del camionero mientras se acercaban a la nueva figura, sabiendo que los misterios de la noche apenas estaban comenzando a desvelarse. La noche continuaba su danza sombría, y el aire se volvía cada vez más pesado a medida que el camión avanzaba por la carretera desierta. Juan, con el rostro empapado en sudor y el corazón latiendo con fuerza, no podía deshacerse de la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. El extraño a su lado, cuya presencia parecía llenar cada rincón del vehículo, estaba en silencio ahora, observando el paisaje como si también él le esperara algo. Cuando Juan se acercó a la figura del hombre que esperaba en la carretera, una sensación de inquietud se apoderó de él. El hombre levantó la mano, como si quisiera detener el camión, pero en su mirada había una mezcla de desesperación y determinación que hizo que Juan frenara bruscamente. El extraño a su lado sonrió, como si disfrutara del espectáculo que se desplegaba ante ellos. «¿Te encuentras bien?», preguntó Juan, sintiendo que su voz temblaba. El hombre se acercó lentamente. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda que resonaba en los rincones más oscuros de la mente del camionero. «Necesito ayuda, amigo. He estado perdido aquí durante mucho tiempo», dijo el hombre, su voz rasposa como si le costara articular las palabras. «Hay algo que debo confesar, algo que me ata a este lugar». Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. El tono de voz del desconocido le recordaba a su hermano, a las noches de conversaciones interminables en las que compartían sus miedos y secretos. «¿Qué quieres decir?», le preguntó con la esperanza de que el hombre pudiera ofrecerle alguna respuesta que lo liberara de las sombras que lo perseguían. Yo fui el responsable de un accidente», confesó el hombre, sus ojos llenos de lágrimas. «Un accidente que costó la vida de alguien muy querido. Desde entonces no he podido escapar de este lugar, de esta culpa». Las palabras del desconocido resonaron en el alma de Juan como un eco doloroso. La culpa, ese monstruo que había devorado sus noches desde la muerte de su hermano, era ahora compartida con un extraño que parecía conocer su tormento. «¿Quién fue?», preguntó Juan, sintiendo que el aire se le cortaba en la garganta. «¿A quién perdiste?». El extraño volvió a sonreír, pero esta vez había un matiz de tristeza en su expresión. «No se trata de quién perdí, sino de a quién le quité la vida, y tú lo sabes».
Juan sintió que el mundo giraba a su alrededor. No, no puede ser, murmuró, su mente luchando por asimilar la enormidad de la revelación. No puedo ser yo, no puedo ser responsable de eso. Pero el extraño se acercó más, su mirada fija en los ojos de Juan, como si pudiera ver a través de él. Tu hermano, Juan, fue él quien sufrió, y tú lo olvidaste, o al menos lo intentaste. La revelación cayó como un rayo en medio de la tormenta. Juan sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las noches de insomnio, las pesadillas que lo atormentaban, todo tenía un sentido en ese instante. Ese accidente, la culpa que lo había perseguido, ahora regresaba en forma de un extraño que lo obligaba a enfrentarse a su pasado. No, no puede ser verdad, repetía, sintiendo que su cordura se desvanecía, como si estuviera atrapado en un laberinto del que no podía escapar. El extraño sonrió de nuevo, pero esta vez era una sonrisa amarga. La verdad siempre encuentra la manera de salir, Juan, y tú has estado huyendo de ella. En ese momento, la figura de la mujer que había desaparecido anteriormente apareció de nuevo, pero esta vez su rostro era el de su hermano, con los ojos llenos de dolor y reproche. «Ayúdame, Juan», gritó, su voz resonando con una tristeza que atravesó el corazón del camionero. «¡No!», exclamó Juan, girando la cabeza, incapaz de soportar la visión. «No puede ser él, no puede ser real». El extraño lo observaba. Su expresión de satisfacción se tornó en una mezcla de compasión y desafío. «¿Vas a seguir huyendo? ¿O finalmente enfrentarás lo que has hecho?». El camionero sintió que su mente se fragmentaba. Las luces del camión comenzaron a parpadear de nuevo y el ruido del motor se volvió un eco lejano. En su interior se desataba una batalla. Sabía que no podía continuar así, que debía rendirse ante la verdad que había estado ocultando. No puedo enfrentar esto», murmuró con lágrimas brotando de sus ojos. Pero el extraño no se movió, su mirada fija en él. «Es hora de que asumas la responsabilidad, Juan. La noche es testigo de tu carga, y solo tú puedes elegir liberar tu alma». La figura de su hermano comenzó a desvanecerse, pero su grito resonaba en la mente de Juan, un eco perpetuo de su dolor. «No me dejes ir, no me olvides». El camionero, sintiendo que su mundo se desmoronaba, decidió que no podía continuar huyendo. Con un grito desgarrador se volvió hacia el extraño. «Está bien, haré lo que sea necesario, solo quiero entender». El extraño asintió lentamente y en su expresión había una mezcla de satisfacción y resignación. «Bienvenido a la verdad, Juan. La carretera que eliges ahora no tiene retorno, y lo que descubras podría cambiarlo todo». La noche se cerró a su alrededor y el camión comenzó a moverse nuevamente, pero esta vez Juan sentía que las sombras no solo eran oscuridad, sino también un camino hacia la redención. Sin embargo, sabía que el viaje apenas comenzaba y que cada curva traería consigo más revelaciones, más secretos que habían estado enterrados en su pasado. Mientras avanzaba, el extraño se inclinó hacia él y susurró: «A veces, el precio de conocer la verdad es más alto de lo que imaginas». Las palabras resonaron en la mente de Juan, que ahora se preguntaba si estaba realmente preparado para enfrentar las consecuencias de su pasado. La carretera frente a ellos se extendía hacia lo desconocido y con cada kilómetro recorrido, el misterio se volvía más profundo, más complicado. La noche aún guardaba muchos secretos y Juan estaba decidido a desenterrarlos, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios demonios. La carretera se desdibujaba en la penumbra y Juan sentía que cada metro que avanzaba lo acercaba a un abismo del que no estaba seguro de querer escapar. La figura del extraño a su lado había comenzado a desdibujarse también, como una sombra que se fundía con la oscuridad, pero su voz resonaba en la mente de Juan como un eco que no podía silenciar. La verdad no espera. Debes enfrentarte a lo que has ignorado durante tanto tiempo.
A medida que el camión avanzaba, la tensión crecía en el interior del vehículo. La noche parecía cerrarse a su alrededor. Cada árbol, cada curva, cada sombra se convertía en un recordatorio de su culpa. El rostro de su hermano, que había aparecido y desaparecido como un espejismo, se proyectaba en su mente y Juan sabía que no podía seguir evadiendo su dolor. Pero, ¿cómo podía enfrentarse a algo tan desgarrador? ¿Qué sucede, Juan? ¿No tienes nada que decir?, preguntó el extraño, con un tono que desafiaba su silencio. Juan lo miró de reojo, intentando descifrar su verdadera naturaleza. ¿Era un aliado o un enemigo? Sin embargo, en su interior, Juan sabía que este hombre era solo un reflejo de su propio sufrimiento. ¿Qué quieres que diga? Que estoy asustado, que no sé cómo enfrentar la verdad. La voz de Juan sonó más fuerte de lo que había pretendido y sintió cómo la rabia y la tristeza comenzaban a fusionarse en su pecho. Tú no entiendes, no sabes lo que es cargar con esta culpa. El extraño se giró hacia él y por un momento Juan vio en sus ojos algo que lo detuvo en seco. Era una comprensión profunda, una conexión que iba más allá de las palabras. Lo sé, Juan. Pero seguir huyendo te llevará a un lugar oscuro. La verdad no es un castigo, sino una liberación. Solo necesitas ser valiente para enfrentarla. Las palabras del extraño resonaron en su mente y Juan sintió que la presión en su pecho aumentaba. La imagen de su hermano se hizo más vívida y con cada parpadeo podía ver la tristeza en su rostro, la forma en que su vida se apagó en un instante. No puedo perderlo de nuevo, murmuró, sintiendo que el llanto comenzaba a acumularse en su garganta. En ese momento, el camión dio un brusco giro y se detuvo de golpe. Juan se aferró al volante, confundido. ¿Qué ha pasado?, preguntó, pero no hubo respuesta. La tormenta de emociones en su interior se desató y el vehículo pareció temblar, como si la carretera misma estuviera viva y protestara por el sufrimiento que llevaba consigo. «Juan, mira», dijo el extraño señalando hacia una figura que emergía de la oscuridad. Era una mujer, su rostro iluminado por un destello de luz tenue que parecía surgir de la nada. Al acercarse, Juan sintió el corazón latir con fuerza, pues en su mirada había un eco de su hermano. «¡No!», gritó, incapaz de soportar la visión. Pero la mujer se detuvo justo al lado del camión y su voz resonó con una tristeza que le atravesó el alma. «Juan, por favor, ayúdame», suplicó, y las palabras se clavaron en su pecho como dagas afiladas. «No puedo descansar, no puedo irme mientras sigas huyendo de la verdad». La mujer, que ahora parecía un reflejo de su hermano, lo observaba con ojos suplicantes. Juan sintió que la rabia se convertía en desesperación. No puedo hacer esto», exclamó, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. «No puedo soportar el dolor de perderte otra vez. Pero te necesito, Juan. Necesito que enfrentes lo que hiciste. Solo así podrás liberarte», insistió ella, y Juan sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No podía soportar la idea de enfrentarse a su culpa, a la verdad que había estado tratando de enterrar. El extraño a su lado, observando la escena, dijo con voz grave: «La batalla no es solo contra tu pasado, Juan, es contra ti mismo. La decisión está en tus manos: seguir huyendo o enfrentarte a lo que has hecho. La culpa no desaparece, pero puedes transformarla en algo que te libere». El camión comenzó a temblar de nuevo y las luces parpadeaban como si quisieran advertirle del inminente colapso emocional. No quiero perderme en esto», gritó, mientras la figura de su hermano se desvanecía lentamente, llevándose consigo la esperanza de redención. Pero antes de desaparecer por completo, la mujer extendió su mano hacia él. «Juan, no te rindas. Recuerda lo que significamos el uno para el otro». De repente todo se volvió oscuro y Juan sintió como si estuviera atrapado en un vórtice de emociones. Su mente se encontraba en un torbellino y cada recuerdo, cada dolor,
se acumulaba hasta convertirse en un monolito de culpa que aplastaba su alma. «¡Basta! ¡No puedo más!», exclamó. Y en ese grito, Juan sintió que la tristeza y la rabia se convertían en una energía pura, una fuerza que lo empujaba a actuar. De repente, el camión se detuvo completamente y Juan, con el corazón en la mano, decidió que no podía seguir huyendo. La figura del extraño se volvió más clara y en sus ojos había una chispa de desafío. «¿Estás listo para enfrentar la verdad, Juan? La elección es tuya y el camino que tomes definirá tu destino». Con un profundo suspiro, Juan sintió que el peso de la culpa comenzaba a levantarse. Una decisión tomaba forma en su interior. «Sí, estoy listo», murmuró, sintiendo que las palabras resonaban en su ser. «Estoy listo para enfrentar lo que he hecho». El extraño sonrió con satisfacción y con un gesto indicó que abriera la puerta del camión. Al hacerlo, una ráfaga de viento fresco entró en el vehículo, trayendo consigo el murmullo de la noche. Juan se dio cuenta de que, aunque le esperaba un camino doloroso, era un camino que debía recorrer. La figura de su hermano comenzó a desvanecerse de nuevo, pero su voz seguía resonando en su mente. «No me olvides, Juan. Estoy aquí contigo». Con cada paso que daba hacia la verdad, Juan sentía que la oscuridad comenzaba a dispersarse y las sombras se transformaban en luces que iluminaban su camino. Mientras se adentraba en la noche, Juan supo que el viaje apenas comenzaba. La verdad lo aguardaba, y aunque el precio de conocerla podría ser alto, estaba dispuesto a pagarlo. Con el corazón en la mano y la determinación en su pecho, se adentró en la oscuridad, decidido a enfrentar su pasado y encontrar la redención que tanto anhelaba. La carretera se desdibujaba en la penumbra y Juan sentía que cada metro que avanzaba lo acercaba a un abismo del que no estaba seguro de querer escapar. La figura del extraño a su lado había comenzado a desdibujarse también, como una sombra que se fundía con la oscuridad, pero su voz resonaba en la mente de Juan, como un eco que no podía silenciar. «La verdad no espera. Debes enfrentarte a lo que has ignorado durante tanto tiempo». A medida que el camión avanzaba, la tensión crecía en el interior del vehículo. La noche parecía cerrarse a su alrededor. Cada árbol, cada curva, cada sombra se convertía en un recordatorio de su culpa. El rostro de su hermano, que había aparecido y desaparecido como un espejismo, se proyectaba en su mente, y Juan sabía que no podía seguir evadiendo su dolor. Pero, ¿cómo podía enfrentarse a algo tan desgarrador? «¿Qué sucede, Juan? ¿No tienes nada que decir?», preguntó el extraño con un tono que desafiaba su silencio. Juan lo miró de reojo, intentando descifrar su verdadera naturaleza. ¿Era un aliado o un enemigo? Sin embargo, en su interior, Juan sabía que este hombre era solo un reflejo de su propio sufrimiento. «¿Qué quieres que diga? ¿Que estoy asustado? ¿Que no sé cómo enfrentar la verdad?». La voz de Juan sonó más fuerte de lo que había pretendido y sintió como la rabia y la tristeza comenzaban a fusionarse en su pecho. «Tú no entiendes, no sabes lo que es cargar con esta culpa». El extraño se giró hacia él y por un momento Juan vio en sus ojos algo que lo detuvo en seco. Era una comprensión profunda, una conexión que iba más allá de las palabras. «Lo sé, Juan, pero seguir huyendo te llevará a un lugar oscuro. La verdad no es un castigo, sino una liberación. Solo necesitas ser valiente para enfrentarla». Las palabras del extraño resonaron en su mente y Juan sintió que la presión en su pecho aumentaba. La imagen de su hermano se hizo más vívida y con cada parpadeo podía ver la tristeza en su rostro, la forma en que su vida se apagó en un instante. No puedo perderlo de nuevo», murmuró, sintiendo que el llanto comenzaba a acumularse en su garganta. En ese momento, el camión dio un brusco giro y se detuvo de golpe. Juan se aferró al volante, confundido. «¿Qué ha pasado?», preguntó.
pero no hubo respuesta. La tormenta de emociones en su interior se desató y el vehículo pareció temblar, como si la carretera misma estuviera viva y protestara por el sufrimiento que llevaba consigo. «Juan, mira», dijo el extraño, señalando hacia una figura que emergía de la oscuridad. Era una mujer, su rostro iluminado por un destello de luz tenue que parecía surgir de la nada. Al acercarse, Juan sintió el corazón latir con fuerza, pues en su mirada había un eco de su hermano. «¡No!», gritó, incapaz de soportar la visión, pero la mujer se detuvo justo al lado del camión y su voz resonó con una tristeza que le atravesó el alma. «Juan, por favor, ayúdame», suplicó, y las palabras se clavaron en su pecho como dagas afiladas. «No puedo descansar, no puedo irme mientras sigas huyendo de la verdad». La mujer, que ahora parecía un reflejo de su hermano, lo observaba con ojos suplicantes. Juan sintió que la rabia se convertía en desesperación. «No puedo hacer esto», exclamó, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. «No puedo soportar el dolor de perderte otra vez. Pero te necesito, Juan. Necesito que enfrentes lo que hiciste. Solo así podrás liberarte», insistió ella, y Juan sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No podía soportar la idea de enfrentarse a su culpa, a la verdad que había estado tratando de enterrar. El extraño a su lado, observando la escena, dijo con voz grave: «La batalla no es solo contra tu pasado, Juan. Es contra ti mismo. La decisión está en tus manos: seguir huyendo o enfrentarte a lo que has hecho. La culpa no desaparece, pero puedes transformarla en algo que te libere». El camión comenzó a temblar de nuevo y las luces parpadeaban como si quisieran advertirle del inminente colapso emocional. «¡No! ¡No quiero perderme en esto!», gritó mientras la figura de su hermano se desvanecía lentamente, llevándose consigo la esperanza de redención. Pero antes de desaparecer por completo, la mujer extendió su mano hacia él. «Juan, no te rindas. Recuerda lo que significamos el uno para el otro». De repente, todo se volvió oscuro, y Juan sintió como si estuviera atrapado en un vórtice de emociones. Su mente se encontraba en un torbellino, y cada recuerdo, cada dolor, se acumulaba hasta convertirse en un monolito de culpa que aplastaba su alma. «Basta, no puedo más», exclamó, y en ese grito, Juan sintió que la tristeza y la rabia se convertían en una energía pura, una fuerza que lo empujaba a actuar. De repente, el camión se detuvo completamente, y Juan, con el corazón en la mano, decidió que no podía seguir huyendo. La figura del extraño se volvió más clara, y en sus ojos había una chispa de desafío. «¿Estás listo para enfrentar la verdad, Juan? La elección es tuya, y el camino que tomes definirá tu destino». Con un profundo suspiro, Juan sintió que el peso de la culpa comenzaba a levantarse. Una decisión tomaba forma en su interior. «Sí, estoy listo», murmuró, sintiendo que las palabras resonaban en su ser. «Estoy listo para enfrentar lo que he hecho». Y el extraño sonrió con satisfacción y con un gesto indicó que abriera la puerta del camión. Al hacerlo, una ráfaga de viento fresco entró en el vehículo, trayendo consigo el murmullo de la noche. Juan se dio cuenta de que, aunque le esperaba un camino doloroso, era un camino que debía recorrer. La figura de su hermano comenzó a desvanecerse de nuevo, pero su voz seguía resonando en su mente. «No me olvides, Juan, estoy aquí contigo». Con cada paso que daba hacia la verdad, Juan sentía que la oscuridad comenzaba a dispersarse y las sombras se transformaban en luces que iluminaban su camino. Mientras se adentraba en la noche, Juan supo que el viaje apenas comenzaba. La verdad lo aguardaba, y aunque el precio de conocerla podría ser alto, estaba dispuesto a pagarlo. Consecuencias inmediatas. Juan se encontró en un desierto emocional, el peso de su culpa aún presente, pero ahora
con la determinación de enfrentarlo. Sin embargo, no podía escapar de las cicatrices que ese enfrentamiento le había dejado. Cada paso que daba hacia la verdad era un recordatorio de su dolor, un recordatorio de lo que había perdido. Las imágenes de su hermano seguían atormentándolo, susurrándole que la redención no sería sencilla. La confrontación le había dejado marcas, tanto físicas como emocionales. Las manos le temblaban y su corazón sentía el eco de cada lágrima derramada. Misterio residual. Aunque había comenzado a desentrañar la verdad, había elementos que seguían sin resolverse. ¿Quién era realmente el extraño que había estado a su lado? ¿Por qué había aparecido en el momento más crítico de su vida? Su presencia parecía cargada de significados ocultos, y la sensación de que había más por descubrir lo mantenía alerta. Además, la figura de su hermano, aunque desvanecida, seguía presente en su mente, como un enigma que necesitaba resolver. Ganchos para la continuación. A medida que Juan avanzaba, se dio cuenta de que había más en juego. La tormenta que había encadenado su vida no era solo su culpa, sino algo más grande, un ciclo de dolor que parecía repetirse en su familia. La figura del extraño lo seguía acechando en su mente, y la posibilidad de que hubiera más personas que necesitaban su ayuda se convirtió en una constante. ¿Cuántos otros, como él, estaban atrapados en su propia oscuridad? Impacto en personajes secundarios. El viaje de Juan no solo lo afectaba a él. Su madre, que había estado sumida en la tristeza desde la muerte de su hermano, comenzó a ver cambios en su hijo. Las noches de insomnio y las sombras en sus ojos empezaron a desvanecerse, aunque la tristeza nunca se iría del todo. Ella sentía que algo estaba cambiando, pero no podía comprender completamente el proceso que su hijo estaba atravesando. La conexión entre ellos se volvía más fuerte, pero también más complicada. La verdad de lo que había ocurrido en su familia era un peso que ambos debían cargar, y la resolución de Juan podría abrir viejas heridas o sanar profundas cicatrices. Juan se encontró en una encrucijada emocional, enfrentando el peso de su pasado y la culpa que había arrastrado durante tanto tiempo. Con cada paso que daba hacia la verdad, el eco de su hermano resonaba en su mente, instándolo a seguir adelante, a buscar la redención que tanto anhelaba. Sin embargo, a medida que se adentraba en esa oscuridad, una sensación de desasosiego lo invadía, como si cada respuesta que encontrara aliviara un poco su carga, pero también abriera viejas heridas que nunca habían sanado. Decidido a liberarse de las cadenas de su dolor, Juan se encontró en un viejo cementerio, un lugar donde las memorias de su hermano parecían cobrar vida. Las tumbas, cubiertas de musgo, se alzaban como testigos silenciosos de su sufrimiento. Allí, en medio de las lápidas, se detuvo, sintiendo que la historia que había estado tratando de eludir lo aguardaba. Enfrentarse a la verdad no era solo un acto de valentía, era un sacrificio que debía hacerse para poder seguir adelante. Mientras su corazón latía con fuerza, recordó las palabras del extraño: la verdad no es un castigo, sino una liberación. Con esa idea en mente, Juan cerró los ojos y se permitió sentir. Recordó la risa de su hermano, los momentos de alegría que compartieron y, por último, el instante desgarrador en que la vida de su hermano se apagó. Las lágrimas comenzaron a caer, y con cada una de ellas sentía que parte de su dolor se disipaba. Pero también era consciente de que liberarse de las cadenas de la culpa no significaba que podría olvidar. El viento sopló suavemente, como un susurro que lo llamaba a la acción. En ese momento, se dio cuenta de que no podía cambiar lo que había sucedido, pero sí podía honrar la memoria de su hermano enfrentando su realidad. La decisión estaba tomada. Se arrodilló ante la tumba, dejando que el llanto fluyera libremente. «Lo siento, perdóname», murmuró, sintiendo que cada palabra era una carga que se levantaba de su pecho.
A medida que la noche avanzaba, una calma inesperada se apoderó de él. No era una solución mágica, ni un final feliz, pero sí un paso hacia la aceptación. Juan se levantó, sintiendo que ya no estaba solo en su lucha. Había enfrentado su dolor, y aunque la pérdida de su hermano siempre lo acompañaría, ahora podía llevarlo con dignidad. Sin embargo, al alejarse del cementerio, una sombra se movió en la penumbra y la figura del extraño volvió a aparecer. Hiciste lo correcto, Juan, pero recuerda, este es solo el comienzo. Hay otros que también necesitan enfrentar su dolor. Juan asintió, comprendiendo que su viaje no había terminado. La redención no era un destino, sino un camino que debía recorrer, uno que lo llevaría a ayudar a otros atrapados en su propia oscuridad. Mientras se alejaba, una mezcla de tristeza y esperanza llenaba su corazón. Había perdido mucho, pero había encontrado una nueva razón para seguir adelante, la de ayudar a otros a enfrentar sus propios fantasmas. Y así, con la noche cerrándose a su alrededor, Juan se adentró en un futuro incierto, pero dispuesto a enfrentar todo lo que viniera. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia. Gracias por acompañarnos en este viaje.